Entenderemos a la elasticidad como una medida sin unidades de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio cuando las influencias sobre los planes de los compradores permanecen constantes. Básicamente expresa los cambios en el precio y la cantidad demandada como porcentajes del precio promedio y de la cantidad promedio. Usamos el precio promedio para evitar que resulten dos valores de la elasticidad de la demanda en un solo punto de la curva. La elasticidad es una medición sin unidades porque el cambio porcentual de cada variable es independiente de las unidades en las que se mide la variable, y la razón de los dos porcentajes es una cifra sin unidades. Ha de mencionarse que la elasticidad es un número negativo, va a tener signo negativo. La magnitud al final de cuentas es la que nos dice qué tan elástica es la demanda. Por lo tanto, se va a usar el valor absoluto y se hace caso omiso del signo. Cuando un producto tiene demanda inelástica, significa que ante una variación en el precio, la cantidad demandada no cambiará tanto. Podría aumentar o podría disminuir, pero será de una forma insignificante. Es decir, es poco sensible a los cambios de precio. Es decir, independientemente de si este sube o baja, la gente lo va a seguir comprando porque lo necesita. Matemáticamente decimos que existe demanda inelástica cuando el cambio porcentual de la cantidad demandada es menor al cambio porcentual del precio. En pocas palabras, sabremos si se trata de un bien de demanda inelástica cuando al efectuar nuestras operaciones, el resultado que obtengamos sea mayor que 0, pero menor que 1. Ahora, es importante recordar que siempre que hagamos un cálculo de elasticidad, el resultado que obtengamos será negativo, pero nosotros debemos tomar el valor absoluto, es decir, sin tomar en cuenta el signo. Conocer la elasticidad del producto que vendemos nos permitirá conocer cuáles son las preferencias de los consumidores y antes de tomar la decisión de subir o de bajar el precio, prever qué es lo que va a pasar con la cantidad demandada y si esto tiene posibilidad o mucho potencial de afectarnos económicamente como empresa. Probablemente te preguntes si existe algún tipo de bien en el que se repita este comportamiento de la demanda inelástica, y la respuesta es que sí, sí existe, y se trata de los bienes que no tienen sustitutos, o los bienes de primera necesidad, como lo es el gas natural, el agua, los medicamentos que son necesarios para vivir, como la insulina, un diabético no puede prescindir de ella, o los cigarros u otros aditivos, ¿no? Que pues la persona que es adicta a ellos pues tampoco puede prescindir de consumirlos, mucho menos si son más baratos y tampoco si son más caros. A continuación veremos el caso de un bien en el que se presenta demanda inelástica. El primer paso es identificar nuestros datos. Es necesario que sepamos cuál es nuestra cantidad 1, la cantidad 2, el precio 1 y el precio 2. Entonces pasamos a identificarlos en el problema. Posteriormente pasamos a identificar cuál es la fórmula que necesitamos. Hay que recordar que nos interesa saber cuál es el cambio porcentual, por lo que resulta necesario que restemos las cantidades y también los precios. Al final, el cociente de las cantidades se va a dividir entre el cociente de los precios. Nuestro siguiente paso es efectuar una sustitución. Aquí podemos ver nuestra cantidad 1 restada menos la cantidad 2 y dividida entre la cantidad 1. Luego nuestro precio 1 menos nuestro precio 2 dividido entre el precio 1 y todo esto efectuando una división. Posteriormente encontramos que vamos a tener una división de 0.1 entre menos 0.14. Esto nos dará como resultado menos 0.7. Nuestro siguiente paso es interpretar nuestro resultado. Decimos que el grado de elasticidad es de 0.7 y que como está arriba de 0 pero sigue siendo menor que 1, se trata de un bien de primera necesidad que tiene demanda inelástica. A continuación hablaremos de la demanda perfectamente inelástica. Ok, ¿cuándo se trata de demanda perfectamente inelástica?
Esta existe cuando un cambio en el precio, sin importar su magnitud, no provoca ninguna variación en la cantidad demandada. Esto quiere decir que el resultado siempre será cero. Algunos bienes que poseen ciertas características de la demanda perfectamente inelástica puede ser la electricidad, la sal, la insulina, el arroz, la gasolina y la leche. A continuación veremos un ejemplo de elasticidad perfectamente inelástica. Bueno, cuando el precio de la insulina es de 2, se demanda la cantidad de 1. Cuando el precio cambió de 2 a 4, la cantidad demandada sigue siendo 1. Entonces, estos datos vamos a sustituirlos en la ecuación de la elasticidad precio de la demanda. La ecuación de la elasticidad precio de la demanda nos dice que es el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual del precio. En este caso, como lo vimos de ejemplo, teníamos que el precio 1 era de 2 y la cantidad era de 1. Cuando el precio cambió de 2 a 4, la cantidad siguió siendo la misma. Entonces, vamos a sustituir estos datos en la ecuación original. Es el cambio porcentual de la cantidad demandada, que en este caso es 1 menos 1, entre el cambio porcentual del precio. Precio 2 menos precio 1. Ok, seguiremos haciendo los cálculos para determinar si es demanda perfectamente inelástica. Al haber reemplazado los datos en la fórmula, pudimos percatarnos de que la cantidad sería de 1 menos 1 es igual a 0 y el precio 4 menos 2 es igual a 2. 0 entre 2 resulta como 0. Entonces, a esto se le conoce como demanda perfectamente inelástica. Cuando la elasticidad da 0, quiere decir que tenemos demanda perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque sin importar el precio, la cantidad seguirá siendo la misma. El precio puede variar, pero la cantidad siempre será fija. Aquí tenemos un esquema de cómo es representado en la gráfica la demanda perfectamente inelástica. Podemos observar que cuando la cantidad es 1, siempre está fija, esta no se mueve, la única que varía es el precio. Por eso tenemos que la cantidad siempre va a ser la misma, aunque el precio suba, baje o lo que sea, siempre se encontrará en un punto fijo. A esto se le conoce como demanda perfectamente inelástica. Dando seguimiento a nuestro tema de elasticidad de la demanda, vamos a hablar de la demanda elástica. Es aquella demanda que es sensible ante un cambio en el precio. De esta forma, una pequeña variación en el precio provoca un cambio más que proporcional en la cantidad demandada. Así, por ejemplo, si el precio aumenta un 10% y como respuesta la cantidad demandada se reduce más de un 10%, entonces se dice que la cantidad o demanda es elástica. La elasticidad de la demanda, también conocida como elasticidad precio de demanda, se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada ante un cambio porcentual del precio. Bien, a continuación mostramos el ejemplo de la gráfica de la demanda elástica. Esto para que se den una idea del siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice: un producto, su precio es de 100 pesos, la cantidad demandada es de 20. Si el precio sube a 120, la cantidad demandada baja a 12. La elasticidad precio de la demanda es de 2, es decir, frente a variaciones en el precio, la cantidad demandada del producto varía en doble en términos porcentuales. Como bien sabemos, para obtener un valor que sea comparable entre diferentes productos y servicios, se divide el porcentaje del cambio en la demanda entre el porcentaje de cambio en el precio. Sustituyendo los datos en la fórmula da como resultado menos 2, el cual se vuelve positivo y siendo este mayor que 1, decimos que la demanda es elástica.
Bien, vamos a continuar con el tema de la demanda perfectamente elástica. Se habla de demanda perfectamente elástica cuando hay un cambio en el precio sin importar su proporción. Le corresponde a variación astronómica en la cantidad demandada. Generalmente, para los bienes con este tipo de elasticidad, los consumidores no se muestran dispuestos a pagar más de determinado precio, independientemente de la cantidad demandada. La curva de demanda se visualiza como una línea horizontal a su precio. Esta forma de la curva nos dice que la cantidad demandada tiende a infinito ante cualquier variación en su precio, de manera que para cualquier bien con esta elasticidad, su cantidad de demanda será infinitamente sensible a cualquier variación en el precio. Un ejemplo es la venta de frutas, pues como existen varios vendedores, si uno incrementa el precio podemos ir con otro más barato. Se cumple la definición, ante un cambio pequeño en el precio la cantidad demandada disminuirá severamente. Otro ejemplo es la venta de comida callejera. Ante el aumento del precio de uno de estos puestos habrá un cambio brutal en la cantidad demandada, pues podemos irnos con otro productor fácilmente. Y por último, la venta de automóviles. Ante el incremento en los precios de un productor provocará que la cantidad demandada disminuya, pues muchos demandantes se cambiarán con otro producto. Para finalizar, concluimos con que la demanda perfectamente elástica ocurre cuando a cierto precio dado los consumidores compran cualquier cantidad. Por encima de este precio la cantidad demandada es cero. En conclusión, la elasticidad indica en qué medida se ve afectada la demanda por variaciones del precio. Es por tanto una manera de representar y de conocer las preferencias de los consumidores. La elasticidad precio de la demanda señala cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Para ciertos productos, alzas en el precio se traducen en pequeñas variaciones de la cantidad demandada. Conocer la elasticidad precio de la demanda permite anticipar el comportamiento de la demanda frente a modificaciones en el precio del producto. Esto permite que una empresa tenga la posibilidad de tomar decisiones de precio efectivas. Con este ejercicio de investigación y reforzamiento, aprendimos que la elasticidad es una herramienta muy importante para las empresas. Ahora, como estudiantes, somos capaces de identificar las magnitudes que caracterizan a cada tipo de elasticidad y en qué bienes se suelen presentar.